Buenos días, los saludo en este día, 15 de abril del año 2021. La liturgia en este día, la primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles les replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de sus pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo da testimonio de lo que ha visto y oído, y su testimonio nadie lo acepta. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, porque da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oremos en este día dándole gracias al Señor por este día de vida que nos regala. Démosle gracias al Señor por su bondad, por su misericordia para con nosotros. Demos gracias al Señor porque hoy podemos despertarnos, podemos alabar su santo nombre, glorificarlo. Hoy podemos abrazar a nuestros seres queridos, podemos decirles que los amamos, podemos servirles, podemos hacer muchas cosas por la humanidad, por el otro, por el servicio que prestamos. Démosle gracias a Dios porque su bondad y su misericordia son infinitas, son eternas. Hoy le pido al Señor a través de su Espíritu Santo que sea el Espíritu Santo el que habla a nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo sea el que nos dé ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría, para que nosotros podamos comprender el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de esa buena nueva que llene de fe, que llene de esperanza nuestros corazones. Hoy pidámosle al Señor que aquellas personas que por alguna circunstancia están en duelo, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están en una situación difícil, pidamos por ellas y oremos para que el Señor las fortalezca, las llene de su presencia y para que a través del amor suyo pueda ser bálsamo en esas heridas, en esos corazones rotos,
en esos corazones adoloridos. Damos gracias al Señor, aquellas personas que hemos iniciado ese proceso de conversión, que nos hemos vuelto a Él y seguir el camino que Él nos ha trazado, porque Él nos enseña esa senda que debemos transitar. Hoy damos gracias a Dios por sus enseñanzas, damos gracias a Dios por todas aquellas personas que siempre nos han hablado de Dios y a través de sus enseñanzas hemos aprendido a conocerlo. También damos gracias a Dios por cuanto todo lo que pone en nuestras vidas es para ese proceso de formación espiritual que Él quiere hacer con nosotros. Por eso hoy te pedimos, Padre, que así como nosotros, dices tú en tu palabra, que así si nosotros siendo padres malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Señor, nosotros hemos recibido a través del bautismo tu Espíritu Santo. Necesitamos que ese Espíritu Santo crezca en nosotros, que nos llenemos de la presencia tuya a través del Espíritu Santo. Por eso hoy te pedimos que ese Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros, Señor, crezca a través de la escucha de tu palabra. Te ponemos en tus manos, Señor, todo lo que vamos a meditar en esta palabra para que seas tú quien nos guíes y nos enseñes ese sendero. Hoy quisiera recalcar en esta frase que es bastante diciente porque es el fundamento de nuestra fe. Esa frase que pronuncia Pedro ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, cuando les dicen que si luego no les habían prohibido que hablaran en nombre de Jesús y que Jerusalén estaba llena de la palabra, de lo que ellos estaban diciendo. Y Pedro entonces les dice a estos sumos sacerdotes y les dice que es preferible, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios, dice en la primera lectura, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero, y Dios lo ha exaltado, lo ha sentado a su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Y dice, nosotros somos testigos de eso. Y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. En el Evangelio entonces también está diciendo que el Padre ama al Hijo, que ha puesto todo en sus manos, y todo el que cree en Él tiene vida eterna. Todo el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces aquí hay algo que es fundamental en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro nacimiento y crecimiento espiritual, como lo hemos visto en estos días, que tenemos que nacer a una vida nueva. Ayer nos hablaba precisamente en este libro de los Hechos de los Apóstoles que ellos tenían que hablar de un modelo, de un estilo de vida nuevo. Y esto pues obviamente venimos dentro de este proceso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Estamos caminando en estos días que Jesús resucitó y se está presentando en esa resurrección, se está presentando a sus apóstoles y entonces les está mostrando y les está enseñando pues que Él está vivo, nos está mostrando cómo es el amor de Dios, y por eso entonces es muy importante que nosotros entendamos esto, el Espíritu Santo que Dios da a los que obedecen. Y entonces también Pedro, que recordemos que Pedro fue el primer papa que se estableció en la tierra, porque Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces a partir de él fue el primer papa que hubo en el mundo. Entonces él se para y les dice, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hay que obedecer antes que a los hombres, hay que obedecer a Dios. Y llega y dice, nosotros somos testigos de eso y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Entonces aquí hay una palabra que debemos hacer la realidad en nuestra vida, que es que la obediencia. Cuando está diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, necesitamos, para creer, necesitamos algo que es muy importante y es la obediencia. Porque la obediencia es hacer la voluntad del que manda. Eso significa obedecer. Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, nosotros no podemos
tomar fuera de su contexto esta frase, ¿no? De que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, porque entonces eso significa que pues no habría jerarquía, y si yo estoy frente a una persona que pues obviamente jerárquicamente es mi autoridad, pues entonces yo podría decir, no es que yo tengo que obedecer a Dios y a los hombres. Eso no es cierto, porque nosotros sabemos que en esos niveles de jerarquía hay algo que es muy importante, que es la obediencia. Pensemos, el papá en relación con el hijo, en relación con el papá espera que su hijo sea obediente frente a las reglas que él establece. El jefe frente a el trabajador frente al jefe. En las instituciones hay reglas, hay normas, hay mandatos, que la empresa espera que sus empleados las obedezcan. El jefe espera que sus empleados, sus subordinados, cumplan las órdenes que da. Por ejemplo, en las instituciones militares, en las instituciones en los hospitales, el médico espera que el paciente le obedezca. El médico espera, o la parte administrativa espera, que los médicos, pues obviamente que están sujetos a la administración, obedezcan las normas. Entonces la obediencia es algo que es muy importante, y en la vida espiritual es fundamental. Esa obediencia, decía hace un momento, que es hacer la voluntad del que manda. Y Cristo, en todo el tiempo, Él fue muy claro en decir: yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, es cumpliendo y siendo obediente a la voluntad del Padre. Por ejemplo, en los mandos militares en nuestro país, existe algo que se llama la obediencia de vida. Es que los subordinados tienen que obedecer las órdenes que les dan sus superiores. Por ejemplo, en las comunidades religiosas, pues los sacerdotes tienen que obedecer lo que ordenan los obispos, el obispo a su vez lo que ordena el papa, etcétera, etcétera. Entonces en esos órdenes de jerarquía tenemos la obligación de ser obedientes. Y obviamente que la Iglesia Católica se funda también en la obediencia a Cristo y a su vicario, que en este caso, en la tierra, que en este caso es ¿quién? El Papa, quien obviamente con los obispos son los que dirigen la Iglesia. Vicario significa el que hace las veces de. Entonces el Papa hace las veces de Jesucristo. Por eso cuando los católicos obedecemos, sabemos que es a Cristo a quien estamos obedeciendo. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 8, dice que Cristo se humilló a sí mismo y obedeció hasta la muerte, y en una muerte de cruz. Y en el Romanos 5, 19 dice: así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, refiriéndose a Adán, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Cristo, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se ha convertido para todos los que obedecen en autor de salvación eterna. Esto está en la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esa obediencia. El Padre Celestial es nuestro Padre. Eso lo decimos todos los que rezamos o los que oramos el Padre Nuestro. Todos le decimos Padre. Cuando estamos hablando Padre, entonces estamos diciendo: nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. ¿Y qué espera Dios que nosotros como sus hijos hagamos? Pues que le obedezcamos. ¿Por qué tenemos que obedecer? Porque Él nos conoce, porque Él nos creó, porque Él sabe qué es lo que a nosotros nos conviene, qué es lo que a nosotros nos favorece, porque Él quiere nuestra felicidad. Él quiere que todos seamos libres, que todos seamos, que amemos, porque su fundamento es el amor. Él nos amó a nosotros primero, y a nosotros nos llama también a amar primero a Dios, luego a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces esa obediencia es muy importante, porque, repito, es cuando nosotros estamos en el camino que Dios, en el caso específico de la obediencia a Dios, en el camino que Dios nos ha trazado a nosotros. En los documentos de la Iglesia hay bastante referencia en relación con la obediencia. Por ejemplo, en uno de los documentos, que es la Suma Teológica de Santo Tomás, dice que
Santo Tomás dice que ve en la obediencia religiosa la forma más perfecta de la imitación de Cristo, del que dice San Pablo que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por ello ocupa el primer lugar en el holocausto de la profesión religiosa, que es la obediencia. Siguiendo esta hermosa y sólida tradición cristiana, el concilio sostiene que a ejemplo de Cristo, los religiosos, por moción del Espíritu Santo, se someten con fe a sus superiores que hacen las veces de Dios y por ello son dirigidos al ministerio de todos los hermanos en Cristo a la manera de que Cristo mismo, por su sumisión al Padre, sirvió a sus hermanos y dio su vida por la redención de muchos. Jesús vivió la obediencia al Padre sin excluir las mediaciones humanas. En su infancia Jesús obedecía a José y a María. Dice San Lucas que les estaba sujeto, como dice en Lucas 2:51. ¿Esto qué significa? Significa que Dios es el que quiere y espera que nosotros obedezcamos. Pero eso también se manifiesta a través de la obediencia que nosotros tenemos en los hombres. Entonces viene la obediencia del Padre al Hijo, ¿cierto? Es decir, del padre de familia frente a Dios. De Dios, el hombre que es el padre, que es la cabeza de familia, entonces nosotros, por ejemplo, las esposas, debemos estar sujetos también a los esposos y pues obviamente como él es la cabeza del hogar, pues debemos estar con él obedeciendo pues cuando haya discusiones, cuando haya desacuerdos, siempre debemos estar como sujetas porque eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? Que Sara estuvo sujeta a Abraham y le decía mi Señor. Entonces muchas veces, a veces, eso sin olvidar pues obviamente la igualdad, ¿cierto? Pero sí debemos entender que hay una cabeza y que como cabeza del hogar, así como Dios, Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza del hombre. Y a su vez como cabeza de hogar nosotros debemos obedecer a ese jefe de hogar. Y lo mismo los hijos están sujetos a papá y a mamá y deben obedecer las reglas que ellos establezcan dentro de la familia para que haya disciplina, para que haya ese orden de autoridad que Dios delega en los seres humanos. Entonces dice acá, en este documento de la iglesia, que Jesús vivió la obediencia al Padre sin excluir las mediaciones humanas. Entonces, ¿esto qué significa? El empleado debe obedecer al jefe. El jefe como autoridad debe obedecer obviamente a los que están jerárquicamente por encima de él. Pero lo más importante es que nosotros esa obediencia la tenemos que hacer a conciencia. No podemos obedecer ciegamente. Por ejemplo, en la obediencia de vida militar, un soldado no puede excusarse diciendo es que mi superior me lo ordenó. Él tiene que mirar cuál es la orden que se le está dando. Y si es una orden abiertamente ilegal, está excusado legalmente de obedecerla. Entonces, igual nosotros tenemos que obedecer las leyes, tenemos que obedecer a las autoridades. La Constitución dice, nosotros como ciudadanos estamos sometidos al imperio de la ley, no podemos hacer pues lo que queramos porque eso sería un caos. Y Dios es un Dios de orden y de justicia, y como Dios de orden y de justicia, pues debemos obediencia tanto a las autoridades como a las leyes. Entonces, esta obediencia es absolutamente importante para nosotros, porque, repito, es el fundamento de nuestra fe. Pero, ¿qué necesitamos antes de obedecer? Oír. Cuando nosotros no podemos obedecer algo que no hemos oído. Y por eso es que la obediencia está precedida del oír. ¿Y qué es lo que debemos oír? Es la palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, dice que había un hombre que tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo que fuera a trabajar en su viña, y éste le respondió, no quiero ir, pero después se arrepintió y fue. Y acercándose al otro hijo le dijo de la misma manera que fuera, y él le respondió que sí, pero no fue. Entonces Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que no, pero fue, o el que dijo que sí, pero no fue? A veces nosotros hacemos eso, decimos que sí creemos, pero no hacemos la voluntad de Dios y no hacemos nuestra voluntad.
O a veces que decimos que no creemos en Dios, pero hacemos la voluntad de Dios, hacemos lo justo, hacemos lo bueno, hacemos lo honrado, hacemos lo honesto, hacemos nos entregamos a los demás. Entonces miremos cómo el oír está precedido de la obediencia, pero la obediencia sin el oír no es posible. Entonces en este día el Evangelio nos está diciendo que debemos creer en Jesús. ¿Para qué? Para ganar la vida eterna. Pero en esa creencia en Jesús, creer que es el Hijo de Dios, creer que es nuestro Salvador, creer que tenemos vida eterna con Él, creer que Él perdona nuestros pecados, creer que Él es nuestro Salvador. Para eso necesitamos que primero oír la palabra de Dios y segundo, obedecerla. Y cuando combinamos estas dos acciones, entonces podemos ahí sí decir que estamos creyendo en el Hijo de Dios. Y si estamos creyendo en el Hijo de Dios, estamos teniendo vida eterna. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor que nos ayude a buscar las cosas celestiales, que nosotros podamos ser esos discípulos que busquemos día tras día, que nos levantemos desde que estemos despiertos, demos gracias a Dios, que nos propongamos todo el tiempo a buscar a Dios. Hay un documento de la iglesia pues que habla, que en el catecismo, que habla sobre la obediencia. Y dice acá: tu rostro buscaré, Señor. Esta es la respuesta a la persona que ha comprendido la unicidad e infinita grandeza del misterio de Dios, así como la soberanía de su santa voluntad. Pero también es la respuesta, aunque sea implícita y confusa, de toda criatura humana en busca de verdad y felicidad. Siempre ha sido el programa de toda existencia sedienta de absoluta eternidad. Hoy hay muchos que ven Hoy muchos ven como algo mortificante toda forma de dependencia, pero es propio de la criatura el ser dependiente de otro, y en la medida en que es un ser en relación con otro, quiere depender de ellos. El creyente busca a Dios vivo y verdadero, principio y fin de todas las cosas. El Dios que no hemos forjado nosotros a nuestra imagen y semejanza, sino el que nos ha hecho Él a imagen y semejanza suya. El Dios que manifiesta su voluntad y nos indica los senderos para alcanzarlo. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha, dice en el Salmo 15:11. Buscar la voluntad de Dios significa buscar una voluntad amiga, benévola, que quiere nuestra realización, que desea sobre todo la libre respuesta de amor al amor suyo, para convertirnos en instrumento del amor divino. En esta vía amoris es donde se abre la flor de la escucha y de la obediencia. Únicamente cuando nosotros amamos, o sea, acordémonos que dice la palabra, que es ese amor de padre que se lo entrega ¿a quién? A su hijo. Le pone todo en sus manos, dice el Evangelio. Y que Jesús obedeció a ese padre. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Ese hijo que obedece a su padre lo está haciendo por esa relación filial que existe entre padre e hijo. Y nosotros, si amamos a Dios de verdad como nosotros lo decimos, entonces debemos buscar, porque Dios es un padre que quiere para un hijo su bienestar, su felicidad. Un padre nunca le ordena a un hijo que haga algo que sabe que le va a hacer daño. Un padre lo hace por amor a su hijo. Y ese amor, ese hijo, por amor a su padre, lo obedece. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Buscar la voluntad de Dios, dice este documento del catecismo. Buscar la voluntad de Dios significa buscar una voluntad amiga, benévola, que quiere nuestra realización, que desea sobre todo la libre respuesta de amor al amor suyo, para convertirnos en instrumento del amor divino. En esta vía amoris es donde se abre, vía de amor. Él nos ama, nosotros lo amamos, es una vía de amor. Es donde se abre la flor de la escucha y de la obediencia. Vamos a orar hoy para que nosotros podamos ser obedientes, para buscar siempre en nuestro diario vivir esa voluntad del Padre Celestial. Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias por ese Hijo hermoso que enviaste a esta tierra por amor a nosotros, para que nos mostrara, Señor, ese amor inmenso que tú tienes hacia nosotros.
Gracias por esa cruz en la que Él se subió por amor a ti, para mostrarnos, Señor, tu grandeza, para mostrarnos tu misericordia. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros nos enamoremos tanto de ti como tú de nosotros, Señor, y que podamos escuchar tu voz, escuchar tu palabra y obedecerla, Señor. Llevar a la práctica cada una de tu palabra, Señor, para buscar la realización plena, no la realización que nos ofrece el mundo, sino la realización que nos ofreces tú, Señor, como hijos tuyos. Hoy te damos infinitas gracias a ti, amado Jesús, a ti, Espíritu Santo, por estar presente en nuestras vidas en todo momento y en todo lugar. Ayúdanos, así como tú fuiste obediente con el sufrimiento, Señor. Ayúdanos a que nosotros también podamos obedecer a nuestro Padre Celestial con la fuerza tuya y con la iluminación del Espíritu Santo. A ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.